Vamos a pasar a explicar entonces de manera resumida cómo se trabaja con el marco de COVID. Recordemos que básicamente COVID lo que hace es alinear lo que son los requerimientos del negocio, que deben tener estas 7 características que ya conocemos: la efectividad, la eficiencia, la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, el cumplimiento de la norma y la confiabilidad. Esto lo alinea con los recursos del departamento de sistemas, que tiene que ver con las aplicaciones o el software, la información, ya sea un data warehouse, una base de datos, la infraestructura, esto quiere decir las redes que hay, las máquinas que hay, los servidores, la forma en que están dispuestos, y las personas, que son parte de los recursos, ¿no? Ya sea desde un técnico en comunicaciones, técnico en redes, puede ser un analista programador, un analista de sistemas, un ingeniero, un analista de software, alguna persona que tiene algún trayecto formativo que relaciona sistemas con ciencias empresariales, etcétera. Estas dos cosas muy importantes, que son requerimientos contra recursos, se activan y relacionan a partir de 3 elementos: los dominios, los procesos y las actividades. Y hay una manera natural y que está basada en las mejores prácticas y en las recomendaciones para cada sector, que lleva de alguna manera de los dominios a los procesos y de los procesos a las actividades. En esta página vemos cómo todo esto ayuda en definitiva a controlar todo lo que es la gestión y el permanente monitoreo de lo que son las actividades. Fijémonos que las metas del negocio son impulsores del gobierno corporativo. ¿Qué es esto? El gobierno corporativo propone metas, puede ser para este año, para este quinquenio, para la próxima década, en vista a un año por venir, y esto obviamente se va a ver reflejado en los resultados de negocios, de acuerdo a las características, ¿no? Un resultado de negocios puede ser meramente cuantitativo, o sea, una ganancia, una rentabilidad mayor, pero también puede ser un posicionamiento, también puede ser un crecimiento en la oferta de nuestros productos y servicios, o en la cartera de clientes, o enfocarnos más hacia un público muy específico. Es muy genérico esto, son intenciones que lo que hacen es alinear el negocio y darles una guía o una dirección. Ahí es donde ingresan los recursos de tecnología en todo esto, ¿no? Porque ¿qué pasa? Para que esto se logre hay que, en primer lugar, comunicar, socializar estas decisiones de arriba hacia abajo, y todo el sistema, con los componentes que vimos antes de aplicaciones o software, información, infraestructura y personas, tienen que alinearse con eso. ¿Cómo lo hacen? A partir de procesos que a su vez disparan una meta propia del departamento de tecnología. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque si una meta del negocio es obtener mayor rentabilidad, eso no necesariamente es una meta tecnológica, una meta del departamento de información. La meta del departamento de información tiene que ver con un proceso que implique estos elementos, estos actores que están aquí arriba, que son los recursos de tecnología. Es así como, para que nosotros podamos utilizar el marco COVID, lo que tenemos que hacer es llegar desde una meta de negocio hasta una meta de TI. Ese es nuestro objetivo principal. ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos metas en TI y estas metas se pueden medir. ¿Cómo se mide? A partir de una métrica. Hay indicadores
que nos dicen si esa meta está cumplida. Por ejemplo, así como en finanzas, el aumentar el rendimiento o el valor actual neto de una inversión tiene su fórmula y su métrica y tiene un número que nos va a indicar si eso va bien o no tan bien, en tecnología también tenemos métricas. Con esas metas lo que se establecen son procesos. Esto quiere decir, vamos hacia la comunicación del servidor que está en tal país con el que está en tal otro con unas velocidades que sean más eficientes. Bien, perfecto. Esto también se puede medir, porque si ese proceso que es propio de la tecnología tiene un indicador que recién mencionamos, es la velocidad de comunicación, como podría ser la capacidad de almacenamiento, eso se puede medir, se puede ver, ¿sí? Pero a su vez, eso establece actividades. Bueno, ¿qué hay que hacer? Esto es lo práctico. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, para empezar tenemos que conseguir una mejor comunicación, mejor redes, hay que cambiar tal hardware, hay que actualizar tal software, hay que poner tal control o hay que sacar tal control, hay que contratar a tal compañía para que hace esto y son especialistas, y eso también se puede medir. Pero eso se mide a nivel de actividad, ya es más básico, ¿no? ¿Está realizado, no está realizado? Es lo que llevamos a un Gantt habitualmente. Entonces vemos cómo uno de los paneles, por decirlo de alguna manera, del cubo de COVID que integra todo esto, ya empieza a tomar forma. Entonces, para simplificar esto, es que el marco de trabajo COVID define 4 dominios que contienen en total unos 34 procesos que son genéricos. O sea, no está refiriéndose específicamente a un negocio en particular, sino que son más bien cuestiones genéricas. Lo que tenemos que hacer entonces, vamos a ir pasando algunas hojas, es ver cómo esto se realiza en el marco de los dominios. Acá tenemos el dominio de monitorear y evaluar, el de planificar y organizar, el de adquirir e implementar y el de entrega y soporte, que es cuando se instalan las cosas, se prueba que funcionen bien en producción, o sea, en el ámbito definitivo, y se empiecen a administrar los datos para hacerlos más eficientes y todo. Si nosotros vemos esto, hay como unas flechas, esto es un proceso continuo, no es que comienza y termina, sino que permanentemente se está vigilando y se está monitoreando para ver dónde podemos hacer alguna reforma que logre una mayor eficiencia. Pero bueno, básicamente uno puede empezar acá, que es definir el plan estratégico. Con el plan estratégico, ahí se pueden identificar soluciones automatizadas. Por ejemplo, si un control estratégico es supervisar las horas en las que hay mayor demanda de nuestro servicio y vemos que de repente hay algunos atascos en la información, bueno, debe haber alguna solución. Todos hemos ingresado al sistemas donde compramos entradas, compramos tickets o compramos algún tipo de cuestión que tiene una demanda alta en alguna época o en alguna hora del día, y vemos de repente que hay cuestiones como reservar, o por ejemplo el sistema dice quedan 10 minutos para que confirme el pago y si no se lo devuelve al estado anterior. Toda reserva en algún u otro momento se cae. Entonces, bueno, a partir de ahí nosotros implementamos esa solución automatizada y después, bueno, tenemos que definir quién lo va a usar. O sea, ¿quién define eso? ¿A quién llamamos si no funciona? ¿Está funcionando como queremos? ¿Podemos quedarnos tranquilos de que esto va a seguir funcionando? Fíjense que yo voy incluyendo todo lo que son el marco y sus acciones, y me voy haciendo preguntas para cada uno, y podría seguir
identificar y asignar costos. Bueno, ¿cuánto cuesta mejorarlo? ¿Cuánto cuesta poner otro servidor? Educar y entrenar, bueno, hay que decirle a las personas que esto lo usen, así es lo que se llama capacitación. ¿Sí? Mesa de servicio es cuando nosotros enviamos un ticket porque algo no funciona. Todo esto hay que conocer qué es, porque si para nosotros carece de sentido, aunque lo tengamos a la vista, no vamos a saber de qué está hablando. Y obviamente, como decía antes, esto es un proceso continuo, con lo cual hay que estar monitoreando permanentemente cómo está saliendo esto. ¿Sí? Esto, como se ve en el ejemplo, la pantalla LED, uno pone una temperatura para el aire acondicionado y hay un sensor adentro del aire acondicionado que monitorea que la temperatura está cercana a eso que es lo que uno desea. En donde sube o baja de ese valor, lo que hace es ajustar, se prende, se apaga y todo automáticamente. Bueno, eso es un monitoreo. ¿Por qué es relevante acá? Bueno, porque nosotros queremos realizar una mayor rentabilidad o un proceso más eficiente. Entonces, de esta manera es que se hace un ciclo permanente. Si vamos a los ejemplos concretos, acá tenemos los enfoques y estos enfoques tienen cuestiones que son facilitadores primarios y facilitadores secundarios. Por ejemplo, una métrica que es primaria en la entrega de valor, ¿sí? Una métrica que es primaria en la entrega de valor, la vamos a estar midiendo permanentemente y vamos a estar diciendo en qué valores se encuentra. Pero esa entrega de valor no tiene una meta, tiene una métrica y tiene prácticas que son secundarias, pero también están vinculados a los modelos de madurez. Los modelos de madurez, habitualmente, puede haber excepciones, van de 0 a 5 en el mejor de los casos, ¿sí? En algunos casos incluso llegan de 0 a 4. Entonces, nosotros acá en nuestro manual tenemos los genéricos, ¿no? 0 es que no hay manera de reconocer nada que esté ordenado en la empresa, ¿sí? O sea, fíjense que acá son muy asertivos. La empresa no ha reconocido siquiera que tiene un problema para resolver. O sea, es un estado inexistente de cualquier cuestión que me dé a mí un inicio para empezar a decir, bueno, tenemos algo, ¿sí? De hecho, es el estado 0 y justamente el 1, que es el inicial, ya empieza a haber una evidencia. ¿Qué es esa evidencia? Y bueno, en muchas ocasiones es ganas, ¿sí? Pero no saben cómo, no tienen tiempo. Bueno, entonces hay un enfoque general, como dice acá, pero la administración todavía está desorganizada. Entonces, ¿qué se hace? Se empieza a organizar. ¿Sí? Se toman las tareas, los procesos y dicen, bueno, esto que da buenos resultados, ponelo en práctica. Y si no es algo que se conozca del rubro, también puede ser algo que se hace dentro de la compañía. Y que te dice, no, esto las veces que lo hicimos así salió bien. Bueno, probemos, pero tomémoslo como norma, ¿no? Tomémoslo como algo que vamos a intentar repetir a ver si era una casualidad que salió bien o podemos hacer así como algún indicio de que hay algunas cuestiones que nos van a llevar por buen camino. Una vez que eso ya está realizado, ya se sabe, bueno, ¿a qué se pasa? Y se pasa a definirlo, ¿sí? Eso que anduvo bien, lo definimos. Bueno, se va a hacer así. Ese ya es un nivel de madurez 3, que ahí estaríamos entrando en un terreno ya de bastante confianza. El nivel
4, que es el nivel al que aspiran y en el que se quedan muchas empresas, es el nivel en donde vos ya eso lo podés medir, lo podés monitorear, sabés qué planes y qué medidas tomás cuando eso no está funcionando. Entonces ahí ya lo tenés administrado, ya no es una cuestión que está librada al azar, sino que ya tiene todo una educación y todo un reglamento, o puede ser una cultura, no necesariamente un reglamento, que ya se puede administrar. Y el quinto, que en muchas empresas es algo a proponerse siempre hacia el futuro, es que además de administrado y además de definido, esté optimizado. O sea, habitualmente estas son las empresas modelo en cada uno de los rubros, ¿no? Acá ya estamos hablando de un nivel en donde hay un espacio para enseñarle a otras empresas cómo se hacen las cosas, o son modelos que tienen nombre de marca, ¿sí? Bueno, acá lo hacemos como tal, y son las empresas líderes. Entonces acá tenemos los niveles de madurez que, como veíamos recién, son unas métricas. Como para poner algún ejemplo. Ahora vamos a el caso, un caso bien práctico. El libro de COVID llega a un punto en el que empieza a trabajar con cada uno de los dominios, ¿sí? Y cada uno de los procesos. Entonces, por ejemplo, arranca con planear y organizar y empieza con, obviamente, el primero, ¿sí? El primero de todos, ¿qué es? Es definir un plan estratégico. Entonces, se supone que nosotros de mínima, si nos dan la descripción del proceso y nos muestran en qué dominio está, acá está marcado, ¿no? Cuáles son los controles, qué es lo que hace, ahora lo vamos a leer en detalle, cómo se mide, porque recordemos que la última parte era las métricas, ¿no? Para saber cómo está. Bueno, entonces, ¿qué es definir un plan estratégico? Bueno, lo primero que nos plantea es la definición. Y acá te lo dice, una planeación estratégica es necesaria para gestionar y dirigir. Bueno, te explica todo lo que es un plan estratégico. Bien, ¿cómo se hace un control sobre este proceso de TI? Porque esto es un proceso de TI. Bueno, se define un plan estratégico que satisface el requerimiento del negocio. O sea, ¿qué necesitas vos? Comunicación, necesitas un ERP, necesitas un CMR, necesitas... ¿Qué es lo que se necesita? Bueno, se necesita sostener o extender los requerimientos de gobierno y de estrategia del negocio. Bien, enfocándose en, y acá te dice que, ¿cómo lo logramos? Lo logramos con el compromiso de la alta gerencia, el entendimiento de las capacidades, la aplicación de un esquema de prioridades, y se mide de esta manera. Entonces ahí es donde vemos la practicidad y la utilidad de esto. O sea, porque nosotros lo que tenemos que hacer ahora es vincular este proceso. Acá hay uno, si nosotros vamos recorriendo el libro, vamos a tener los objetivos para ese proceso. Esos objetivos son administración del valor de la tecnología implicada, la alineación con el negocio, la evaluación de desempeño, el plan estratégico, bueno, todo esto que son los objetivos para el control. Y aquí viene lo bueno, que es cómo lo vamos a vincular con las metas y con las métricas. Aquí es donde están también todos los demás actores de la compañía.